Voy a compartirles una reflexión, jóvenes. Así que si traen Biblia electrónica, qué padre, o Biblia en la mano. Y si no, escuche Gálatas 5, versículo 1, que es parte de su lema de esta reunión. Firmes en la libertad. ¿Verdad que se llama así el lema? Firmes en la libertad. Gálatas 5:1. Voy a leérselos en dos versiones. Hay una versión que me gusta más que la Reina Valera, pero voy a leerla en las dos. Dice en Reina Valera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a leérselos en la Biblia del lenguaje actual. Me gusta, todavía se me hace más claro lo que dice. Dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Este pasaje, este versículo, que es el lema de esta reunión, muy interesante porque es un pasaje que nos está diciendo claramente que Cristo en primer lugar murió y pagó un precio muy alto en la cruz para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes jóvenes, sea libre, para que lleguen a ser completamente libres. Pero el punto principal de ese versículo, porque hay un punto principal, el punto principal del versículo no es lo que Cristo ya hizo por nosotros, el darnos una libertad, sino el punto principal de ese versículo es precisamente la responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, el mantener esa libertad que Cristo ya les trajo a sus vidas. Yo quiero saber en esta tarde, antes de continuar, todos los que están aquí como jóvenes, ¿cuántos de ustedes con honestidad es primera vez que vienen y que a lo mejor no han entregado su vida a Jesucristo? ¿Todos lo han hecho? Ahora, si todos han entregado su vida a Cristo, tú tienes que entender que entonces Cristo te trajo una libertad. Tú eres libre, completamente libre. Vamos a ver algunos puntos de los que quiero hablarte, pero tú debes de saber eso. Tú eres completamente libre, pero entonces ahora tú como joven tienes la responsabilidad de mantenerte firme en esa libertad. En Juan 8:32 dice la escritura que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Seguro cada uno de ustedes ha estado conociendo la verdad de la palabra, la verdad que está en la escritura, en la Biblia, y esa misma verdad te va trayendo una libertad. Cristo nos hizo libres completamente, pero nosotros cuando venimos a Cristo y empezamos a oír esa verdad, empezamos a oír esa palabra, muchas veces hay áreas en nuestras vidas que nos damos cuenta que todavía hay cadenas. Todavía hay ataduras, pero esa verdad, cuando uno la escucha y uno se da cuenta de esa atadura, de esa cadena, y tú rindes tu vida al Señor, en ese momento Él rompe esas ataduras, Él rompe esas cadenas. Ahora, por eso es un maravilloso privilegio que nosotros como cristianos tenemos, que conocemos al Señor, que le seguimos al Señor, de poder gozar de una libertad que Él nos ha regalado. A nadie de nosotros nos ha costado la libertad que Cristo ha traído a nuestras vidas. Es un regalo inmerecido. ¿Puedes decirlo conmigo? Es un regalo inmerecido mi libertad. Así que vamos a darle un aplauso al Señor, ¿le parece? Denle un aplauso al Señor. Este mes patrio, la gente celebra una supuesta libertad dentro de un país soberano como es el de nosotros, México,
que sabemos que hubo gente que en un pasado ciertamente derramaron su sangre, dieron su vida para traernos una independencia. Y en cierta manera, bueno, de alguna manera hay esta libertad de tener la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Libertad de culto. Y eso fue algo de lo que se logró. Ahora, es triste que hoy por la noche millones y millones de mexicanos jóvenes como ustedes van a gritar por las calles: ¡Viva México! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva México! Pero son personas que aparentemente viven libres por fuera. Pero quiero decirles algo: son esclavos por dentro, esclavos de sus pecados, esclavos de situaciones en sus vidas. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo. Pensemos en un joven que Jesús le liberó de problemas de miedo y falta de fe que él tenía. Cuando él vino a Jesús, él tenía miedos, él tenía temores, él tenía falta de fe, no tenía una confianza porque no conocía a Dios. Pasó el tiempo y ahora este joven en Cristo sigue teniendo los mismos problemas de antes. Es decir, sigue enfrentándose al miedo, sigue enfrentándose al temor, sigue enfrentándose a una etapa en su vida de falta de confianza en Dios. ¿Qué me dice esto? Esto me está diciendo que aparentemente él puede decir que ha sido libremente en Cristo, pero hay áreas en su vida que aún todavía le siguen esclavizando. Hay áreas en su vida que todavía él está atado, él está encadenado y que necesita entender: Cristo me ha liberado y me ha hecho una libertad completa. No puedo seguir viviendo en esa manera. Mucha gente vive presa de muchas cadenas, jóvenes con muchas cadenas, cadenas de infidelidad, cadenas de violencia, cadenas de falta de perdón a algunos, cadenas de amargura a otros, cadenas de odios, cadenas de inmoralidad, cadenas de maldiciones, cadenas de ansiedades. Hay quienes pasan ansiedades, cadenas de enfermedades, incluso cadenas de maldad. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente dentro de la misma iglesia, jóvenes dentro de la misma iglesia, que estas cadenas les atan a muchos en sus vidas. Así que la verdadera libertad es conocer a Jesús, entregarle nuestras vidas, y solamente por haber hecho este acto de entregarle tu vida a Cristo, tú tienes una libertad en Él, completa. Pero tienes que descubrir en tu vida que hay una diferencia entre gritar libertad o hablar libertad que tener verdaderamente una libertad. Déjame ponerte un ejemplo. Hace años yo leí o vi una película, más bien una película que narra la vida de un hombre que escribió un libro que inclusive ustedes como jóvenes yo se los recomiendo, un libro muy interesante que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Así se llama ese libro. Este hombre se llama Josh McDowell. Él fue el que escribió este libro. Y él cuenta en la película, se hizo una película de él, y él cuenta que cuando él tenía 11 años, fíjense bien, él pensaba que Dios no era real. Él decía en su vida que Dios no era real, y todo porque él tenía un padre alcohólico que golpeaba a su madre. Y siempre, dice, siempre mi padre estaba borracho. La imagen de su padre le esclavizaba, haciéndole creer que Dios no existía. Fueron muchos años los que este joven estuvo esclavizado del pecado, en la amargura, en la falta de perdón hacia su padre. Se burlaba de otros estudiantes. Cuando él llegó a la universidad, incluso se burlaba de muchos estudiantes cristianos. Les hacía burla, les hacía bullying, ¿verdad? Hasta que investigando, se metió a investigar sobre la resurrección de Jesucristo. Para avergonzar a los cristianos lo hizo.
Pero cuando este joven empezó a investigar sobre la resurrección de Jesucristo, dice él, cuenta en esta película, en su historia, que Dios, a través de su palabra, lo llevó a una verdadera libertad y conoció a Dios. Llegó a conocer a Dios y se dio cuenta que Dios era real. Se dio cuenta que aquellos pensamientos que él tenía de que Dios no existía estaba equivocado. Se dio cuenta que aunque su padre era un alcohólico y había marcado su vida por muchos años, se dio cuenta que aún a pesar de eso, Cristo podía liberarle de cadenas en su interior y poder perdonar a su padre y no guardar más amargura hacia su padre. Este hombre, Josh McDowell, conoció a Dios, conoció la verdadera libertad, no el simple hecho de gritar libertad, sino la verdadera libertad que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas. Por eso yo te pregunté al principio que cuántos de ustedes realmente en su vida pueden decir que han entregado su vida al Señor y ahora son unos cristianos. Yo no lo sé. Yo conocí al Señor en la edad de muchos de ustedes, cuando yo tenía 18 años, y yo le di una respuesta al Señor. Desde entonces hasta el día de hoy no me arrepiento de seguirlo. Pero una cosa sí les puedo decir: a esta edad sé que no era fácil, pero sin embargo Dios me dio la oportunidad de darle una respuesta y seguirlo y ser libre de muchas cosas en mi vida. Y eso es lo que yo te quiero hablar. Yo te quiero hablar de 5 cadenas, nada más. Hay muchas que pudiera haber, pero 5 cadenas de las cuales Cristo nos ha hecho libres. Así que la primera cadena de la cual Cristo nos ha hecho libres y que tú tienes que estar bien consciente son las cadenas del pecado que han sido rotas. ¿Las cadenas de qué? Del pecado. Dice Romanos 6, verso 18: y libertados del pecado, fuimos hechos libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, nos está diciendo la Escritura que los que hemos creído en Jesús y hemos decidido seguirlo y entregarle nuestras vidas, fuimos hechos libres del pecado. Y esto no es un mito, esta es una realidad. Libres del pecado, es decir, que el pecado ya no debe tener más control y más gobierno sobre nuestras vidas. Ahora somos hechos esclavos de la justicia, y eso quiere decir que tú y yo deberíamos trabajar todos los días para la justicia. Y la justicia, dice la Biblia, es Cristo Jesús. La justicia de Dios es Cristo Jesús. En otras palabras, si fuimos libres del pecado, tú y yo como jóvenes deberíamos trabajar o vivir para Jesús. Libres. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tú ya no estás atado al pecado. Ya no estás atado a la maldad, ya no estás atado a la lujuria, ya no estás atado a la pornografía, ya no estás atado a los pleitos, ya no estás atado a los celos, ya no estás atado al enojo, a la gritería, ya no estás atado a las ofensas, ya no estás atado a los rencores o a la falta de perdón. Este hombre que hablábamos, Josh McDowell, fíjense bien, él duró mucho tiempo amargado, pensando que la culpa de llevar una vida como él la llevaba era su padre, por como fue su padre. Y ciertamente en alguna manera los papás equivocadamente, y sobre todo los que no conocen al Señor, muchas veces llegan a lastimar el corazón de nosotros como jóvenes. Ciertamente, te lo digo porque cuando yo conocí al Señor, yo fui el primero en mi casa que conocí al Señor, y mi padre era un alcohólico también.
Y mi padre golpeaba a mi madre también, y a mí me tocó muchas veces de esos golpes. Pero cuando conocí al Señor, cuando uno conoce al Señor, y como la Biblia dice, soy libre del pecado, yo ya no puedo seguir atado a esa situación con la que mi padre a lo mejor me ató, me encadenó. ¿Por qué? Porque soy libre. No puedo guardarle rencor, no puedo guardarle amargura, porque Cristo me ha hecho libre. Ya no puedo vivir atado a ese pecado. Entonces, tú como joven o jovencita, no puedes seguir haciendo lo que tú hacías antes de conocer al Señor, o lo que tú quieres hacer. No, porque si eres libre del pecado, ahora lo que tú debes hacer es vivir la vida como Cristo quiere que la vivas, aún en tu edad. Cuando decimos que somos libres del pecado, eso quiere decir que ya no volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos. Yo en la escuela bíblica les he compartido muchas veces, hablando de mi testimonio, y yo les dije, miren, cuando yo conocí al Señor, yo era un estudiante de preparatoria, estaba en quinto semestre. Mi padre, como era ferrocarrilero, me metió a trabajar al ferrocarril. En aquel tiempo era Ferrocarriles del Pacífico, y yo trabajé ahí mientras terminé mi escuela. Pero yo entré a los 15 años a trabajar ahí, y de los 15 años a los 18 años yo hacía lo mismo que todos hacían. Lo mismo. Hablaba palabras obscenas, tomaba, fumaba, y llegué a practicar algunas drogas. Y era igual que todos, no había una diferencia. Pero cuando Cristo llegó a mi vida y esta cadena fue rota, una de las primeras cosas que sucedió en mi vida es precisamente que yo ya no podía seguir haciendo lo mismo que hacía. ¿Por qué? Porque Cristo me liberó del pecado. Yo ya no podía seguir hablando como hablaba, yo no podía seguir tomando como tomaba, yo no podía seguir participando de alguna droga, porque yo ya no estoy viviendo esclavo al pecado. Esto es lo mismo contigo. Si tú has sido libre y eres libre en Cristo Jesús, ahora está tu responsabilidad mantener tu libertad. Y déjame decirte por qué. Porque aunque has sido libre del pecado, no quiere decir que el pecado ya se fue y nunca va a regresar. ¿Sabías eso? El pecado va a volver a tocar la puerta una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese tocar la puerta va a ser de miles de maneras. Pueden ser los amigos que van a venir a tu vida y van a tocar la puerta para que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Puede ser tus compañeros en la escuela, puede ser hasta un maestro que va a tocar el pecado a tu vida, pero es tu responsabilidad. Por eso la escritura que leíamos al principio es muy clara. Estad pues firmes, manténganse firmes en la libertad que Cristo ya les dio, ya les trajo. Tú ya eres libre en Cristo Jesús del pecado. Entonces es tu responsabilidad, cuando venga el pecado a tu vida, cuando toque el pecado a tu vida, si es la pornografía a través del internet, de la computadora, que está solo en tu cuarto, no está nadie ahí, ahí es donde tú tienes que cerrarle la puerta al pecado, porque eres libre en Cristo. Cuando vengan los amigos y los amigos te quieran incitar a lo mismo, ahí es donde tú tienes que cerrar la puerta al pecado, porque eres libre. Pero es tu responsabilidad mantenerte, y lo tienes que hacer toda la vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso quiere decir que no te vas a quedar en tus 18 años toda la vida. Vas a crecer.
¿Sabías que vas a crecer? O algunos se quieren quedar en sus 18 años. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, yo quería tener 25. Quería estar más grande. No sé si a ti te pase lo mismo, ¿verdad? Pero a veces uno tiene una edad y quiere uno más, pero ya que tienes más, como ahorita los años que yo tengo, yo quisiera tener tu edad. Pero yo ya no puedo tener tu edad. Pero una cosa sí te digo, de los 18 años hasta el día de hoy, se los he dedicado al Señor. Y no me arrepiento, porque he sido libre del pecado. Tú has sido libre del pecado y es tu responsabilidad darle a Dios una respuesta. Vamos a ver una segunda cadena que el Señor rompió. Una segunda cadena son las cadenas del pasado, no solo del pecado. ¿Las cadenas de qué? Del pasado. Cristo las ha roto también. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo me está hablando que yo he sido librado de mi pasado, de todo mi pasado. Si yo vivo unido a Jesús, soy una nueva criatura en Jesús y por lo tanto mi pasado quedó sepultado atrás. Yo no puedo seguir encadenado a mi pasado. Alguien me puede decir, alguien que me conoció en el pasado, me podría recordar 20,000 veces mi pasado y decirme, no, es que tú fuiste así, es que tú viviste así. Pero yo le voy a decir, no, discúlpame, pero aquel que tú estás hablando, hace muchos años murió. Porque el que hoy ves es una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que debe de ser tu vida. Si las cadenas de tu pasado han sido rotas, lo que tú eras en el pasado ha muerto y ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, unos muy horrible y oscuro, otros a lo mejor más tranquilo, no de tanto, o sea, no se ocupa tampoco tener un pasado tan oscuro, ¿verdad? Algunos pueden decir, bueno, yo te estoy hablando de mi testimonio, pero a lo mejor alguien puede tener un pasado no tan oscuro, ¿verdad? Más tranquilo, pero sin embargo, aunque su pasado es tranquilo, lo único que podemos encontrar en el pasado es que nos encontrábamos perdidos sin Cristo. No teníamos a Cristo, no teníamos solución, no teníamos escapatoria, no podíamos salir de aquella arena movediza en la que nos encontrábamos, condenados para toda la eternidad. Pero Cristo pagó un precio para darnos la libertad del pasado. Hay muchos jóvenes que viven en su pasado y escuchas expresiones como estas: si hubiera hecho esto, si no hubiera actuado así, si tan solo mi padre me hubiera hecho esto, si no hubiera pasado tal experiencia, si no me hubiera metido con él o con ella, otra cosa sería. Ahora déjame decirte algo. Todas las cosas. ¿Cuántas? A ver, quiero que me ayuden porque los veo muy serios y a mí me gusta que participen. Todas las cosas. ¿Cuántas? Gracias. Así siento que está conmigo y no le estoy hablando, pienso que le estoy hablando al reloj y a la pared de enfrente. Entonces, todas las cosas, escúchame bien, que viviste en tu pasado, todas, tus errores, tu irresponsabilidad, tu pereza, tus triunfos, tus malos hábitos, tus pésimas costumbres, todas esas cosas pasadas, Cristo ya rompió las cadenas. Las cadenas han sido rotas, eres libre de ellas. Todas las cosas en tu vida, dice la Escritura, son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas? Uno tiene que entender esto. Conocí al Señor
A partir del momento en que yo conocí al Señor, la Biblia me dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que en el momento en que yo creí, le entregué mi vida a Jesús, a partir de ahí, todo lo que yo haga deben de ser nuevas cosas. No pueden seguir siendo las viejas cosas, porque si siguen siendo las viejas cosas en mi vida, déjame decirte una cosa: el que tú proclames que eres libre en Cristo Jesús está mostrando que no eres libre de tu pasado. Sigues cargando tu pasado, sigues llevando tu pasado, y no debe ser así. Tú tienes que soltar tu pasado. Y déjame explicártelo con una ilustración, ¿verdad? Una vez cuentan de un anciano que va en una brecha caminando con un costal bien pesado. Y ahí va el anciano por la vereda caminando. En eso pasa un joven en una camioneta. Va ocupada la parte de adelante de la cabina de la camioneta, pero se para el joven y le pregunta al anciano: ¿a dónde va, señor? Aquí al pueblo que sigue. Súbase, yo le doy un ride. Y se sube el anciano a la parte de atrás de la camioneta. El joven le da, y cuando va llegando al pueblo, el de la camioneta se le ocurre ver por el retrovisor, y en la parte de atrás, en la caja, ¿saben cómo venía el anciano? Parado y cargando su costal. ¿Le dieron el ride para seguir cargando el costal? No, debía haber soltado su costal. Hay muchos que Cristo les ha cambiado la vida, dándoles un ride hacia la vida eterna, pero muchos quieren llevarse su costal. Suéltenlo. Usted ya ha sido libre de su pasado. Todo lo que tú hayas vivido en tu pasado, todas aquellas malas experiencias de tu pasado, que tu papá fue así, que tu papá fue esto, que tu mamá fue violenta, que tu mamá fue mentirosa, que a ti te hicieron esto o te pasó lo otro, sea lo que sea. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Has sido libre de tu pasado. Suelta el costal. Déjalo. No sigas cargando más con esas cosas. ¿Cuántas cosas pudiste haber vivido en tu pasado? ¿Cuántas experiencias pudiste haber tenido de tu pasado y haberte encadenado en esas cosas? Hay cosas tan simples. Mira, déjame contarte como una cosa simple. Cuentan de una mujer que cuando ella era niña, ella era la más grande y más gorda del salón. Siempre se burlaban de ella. Cuando llegó a ser grande y se llegó a casar, no podía por ningún motivo estar segura de sí misma. Era tan celosa e inventaba tantas cosas a su esposo que no eran una realidad, no era verdad lo que ella decía. ¿Saben? Todo era ocasionado precisamente por aquella experiencia que vivió en su pasado. Pero si tú vienes a Cristo, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tu pasado quedó atrás si eres libre en Cristo Jesús. Vamos a una tercera cadena. ¿Qué otra cadena ha sido rota en nuestras vidas que Cristo nos ha liberado? Otra cadena que Cristo nos ha liberado es la cadena de todo vicio. Cristo, cuando vino a traernos libertad de cualquier clase de vicios. Si tú has venido a los pies de Jesús, toda cadena de vicio ha sido rota por Jesús. Jesús te ha librado de toda clase de vicio en tu vida, cualquiera que sea. Algunos nos ha librado del alcohol, porque vivíamos esclavos del alcohol. Y vaya que algunos jóvenes por el alcohol llegan a cometer cada cosa.
Bueno, seguro ustedes saben de esa noticia que estuvo corriendo mucho de aquel joven deportista, futbolista, que por venir tan tomado, tan alcoholizado, venía en su auto a una velocidad muy fuerte, que chocó contra otro auto de una pareja que estaba recién casada y los mató por el alcohol. Un joven. Pero Cristo nos ha hecho libres de eso. ¿Cuántos son libres en Cristo? Si tú eres libre en Cristo, eres libre de cualquier vicio. ¿O qué decir de aquella jovencita que se va con sus amigos, ¿verdad? Dice a su mamá: mamá, tengo mucho trabajo de la escuela, voy a ir con fulanita de tal que la conoces, me voy a quedar en su casa porque tenemos que terminar el trabajo que tenemos que entregar en la escuela. ¿Y qué trabajo, verdad? Pues se van al antro. Y esa jovencita que se va al antro, le llegan a dar bebidas con droga, de tal forma que durante toda la noche abusan de ella, no se acuerda de nada y queda embarazada. ¿Saben qué? Cristo nos ha librado para no vivir ese tipo de experiencias, jovencitas y jovencitos. Cristo te ha hecho libre para que no vivas esa clase de experiencias. Yo tuve un amigo cuando recién conocí al Señor, ya era amigo mío mucho tiempo atrás, y este amigo estaba metido en asuntos muy oscuros. Un día, fíjense bien, supe por las noticias que lo habían baleado. 19 impactos le dieron a ese joven. Todo por las drogas. Cristo quiere liberarte de todo eso. Cristo no quiere que estés envuelto en ese tipo de asuntos. Cristo quiere que tú entiendas que la libertad que Él te trajo no es para que tú vivas esclavo ni del pecado, ni del pasado, ni de las drogas, ni de los vicios. De ninguna clase de vicios. Dice Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si soy una nueva criatura en Cristo, si Cristo me ha traído mi libertad, no puedo seguir atado a vicios. Ahora, déjame decirte, porque no solamente hay vicios de drogas. Yo conozco personas que desde mi juventud no han podido dejar el cigarro. Yo en mi caso, cuando yo estudiaba, era un estudiante de facultad en ingeniería, yo me acababa una cajetilla de Marlboro diario. Gracias a Dios que me alcanzó a temprana edad para no fumar tanto, ¿verdad? Y al rato tener problemas en los pulmones. Pero a muchos amigos desde entonces que no han podido dejar el cigarro, y ahí están esclavizados con el cigarro. Yo no sé en tu vida, joven, en qué estés esclavizado, en qué vicio estés esclavizado, pero si tú has venido a Jesús, déjame decirte que Cristo vino a traerte libertad de cualquier clase de vicio. Cualquiera. Ahora, no solamente hay vicios ni de droga, ni de alcohol, ni de cigarro, también hay vicios sexuales. Hay vicios de jóvenes que están esclavizados a la pornografía. Hay jóvenes que esconden sus revistas debajo de su cama. O hay jóvenes que ni siquiera en revista lo tienen en sus medios digitales. Cristo te ha hecho libre. Eso lo único que va a hacer es dañar tu vida, dañar tu mente. Las imágenes que puedas estar ahí, joven, metido en ese tipo de cosas, lo único que va a hacer es marcarte por un tiempo de tal manera que a futuro te van a afectar.
Pero tú tienes que entenderlo. Cristo ya te trajo tu libertad. Cristo ya te dio tu libertad. Ahora tú eres responsable de mantener tu libertad. Estad pues firmes. La palabra estad firmes significa manténganse, permanezcan, persistan en la libertad que Cristo les trajo. Eso es responsabilidad de nosotros. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Ahorita de joven, después a lo mejor viene el futuro, te casas. Cuando estás casado, después de cuando estés casado van a pasar los años y vas a envejecer aún. Toda la vida, mientras Cristo no regrese por ti o Él no te llame con Él, es nuestra responsabilidad mantener nuestra libertad de cualquier clase de ataduras. No puedes echar la culpa a la amargura que ocasionó una herida cuando ahora sabes que Cristo te ha dado la libertad. No puedes echar la culpa a unos amigos que te están insistiendo cuando tú sabes que eres libre y puedes decir no a aquello que insiste en esclavizarte. Otra cadena, rápidamente por el tiempo, las cadenas del temor han sido rotas. No solamente la cadena del pecado, las cadenas del pasado, las cadenas de los vicios, también Cristo vino para traer libertad y romper las cadenas del temor. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué hace el temor? Pone lazo, nos ata, nos encadena. Pero dice: mas el que confía en Jehová será exaltado. Jóvenes, seguir viviendo en el temor, en el pánico, en la ansiedad, estando en Cristo Jesús, algo pasa, algo sucede que necesita romper con esas cadenas que te están esclavizando, aunque Cristo te trajo la libertad de ellas. Y la manera de dejar de estar atado, dice ahí, es confiar en el Señor y serás exaltado, serás libre, serás liberado. Si confías en el Señor, podrás disfrutar de tu libertad que Él vino a traerte. Pero ¿cuántas veces el temor ata nuestras vidas? Hay diferentes clases de temores. Por ejemplo, si somos estudiantes y pasamos de una etapa a otra etapa, hay temor de la nueva etapa que viene. Enfrentamos el temor, enfrentamos el pánico. ¿Y qué va a pasar? ¿La iré a hacer? ¿Será posible? ¿Podré lograr esto? Y ahí está el temor. El temor, el miedo. Mira, el temor, ni el miedo, ni el pánico deben tomar control de nuestra vida, porque hemos sido hechos libres de eso. Hay tantas cosas tan sencillas y tan simples con respecto al temor. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo sencillo, simple. Un hombre, un joven que ha ahorrado muchísimo para comprarse un auto, ¿verdad? Va a comprarse un auto nuevo, me voy a comprar un auto, pero luego le invade el temor y el pánico y dice: no, si lo compro, me lo van a robar. Y ahí está con el temor. Pero luego después dice: mejor lo compro. Fue y lo compró, pero luego compró unas cadenas y unos seguros para atar su carro al poste, de tal manera que no se lo roben, que no se lo lleven, ¿verdad? Le pone toda clase de alarmas. Pero él sigue con su temor y al final, ¿sabes qué pasa? Se lo roban. ¿Cómo va a vivir si se lo robaron? Job, escuche lo que dijo Job. Job 3:25 y 26. Él dijo:
porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hay muchos que viven en turbación por causa del temor, por causa del pánico, porque están controlados por el temor y por el pánico. Y mientras el pánico tome control de tu vida, no podrás lograr nada. Mira, yo conocí un joven hace muchos años que tenía muchos años con su novia, muchísimos años con su novia. Y yo le decía, oye, pues cásate. Pero ¿saben por qué no se casaba? Por temor a fracasar. Él decía, no voy a poder proveerle lo necesario. No voy a poder ser la clase de varón que ella necesita. No voy a poder satisfacer todas sus necesidades. Ese era su temor. Y por su temor, déjame decirte una cosa, jamás se casó. Jamás lo hizo. Y yo no digo que no hay que tomar medidas, claro, no estoy hablando de que no, pero yo estoy hablando de alguien que tenía muchos años con su novia, muchísimos. Pero el temor le impidió poder llegar a una meta que podría haber llegado. Así hay muchos jóvenes que el temor, el pánico los ata, los esclaviza. Miren, el temor es tan aplastante si lo dejas que controle tu vida. Aplastante. El temor destruye como no tienes una idea. Cuando dejas que el temor tome control de tu vida. No podemos vivir esclavizados al temor. No podemos vivir esclavizados al miedo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo rompió esa cadena. No dejes que te esclavice el temor, ¿verdad? Ahora hay un problema entre los jóvenes, ¿verdad? Estudias, terminas tu carrera, buscas trabajo y no encuentras trabajo, y no encuentras trabajo, y no encuentras trabajo, y no encuentras trabajo. ¿Y sabes qué es lo primero que viene a tu vida? El miedo, el temor. Y ahí es donde tú y yo debemos poner toda nuestra confianza en aquel que nos dio la libertad. Porque en Él, fíjense bien, en Él vamos a lograr salir adelante. ¿Cuántos creen que con Cristo podemos salir adelante? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees o no lo crees? Yo sí lo creo. Yo salí adelante y me casé muy joven. Pero Dios me sacó adelante. Nos sacó adelante a mi esposa y a mí. Y no estoy diciendo que tú hagas eso. No. Pero sí estoy diciendo que no te dejes controlar por el temor. Cristo te ha hecho libre. Si tú confías en el Señor, Cristo te dará la libertad sobre Él. Y déjame decirte el último punto para terminar. Las cadenas del enojo fueron rotas. No solamente las cadenas del pecado, del pasado, de los vicios, las cadenas del temor, sino las cadenas del enojo. ¿Cuántos de ustedes no se enojan? A ver, levanten la mano todos los que no se enojan, que están aquí, que digan, yo nunca me enojo. Bueno, si no la levantaron, entonces me están diciendo que sí son enojones. Sí se enojan, ¿verdad? A ver, contesten, ¿se enojan o no se enojan? No, dice. Fíjense bien, el enojo es algo que es parte muchas veces de lo natural. En algunos es más, en otros es menos. Hay cosas que son naturales, ¿verdad? Por ejemplo, airaos pero no pequéis. Yo sí me enojo, por ejemplo, si yo recuerdo cuando una vez a una hermana, un hombre en la calle le pisó la mano, pues sí me enojo. Y me fui detrás del hombre, aunque me puso una recia, pero sí me enojo.
Me gustaba comprar camisas en mi tiempo, camisas padres, ¿verdad? Las tenía ahí guardadas y luego de repente llegaba a buscar una y ¿y dónde está mi camisa? Resulta que un hermano la agarró sin pedirla prestada y sí me enojo. Pero ustedes no se enojan, ¿verdad? No se enojan, no tienen problemas con el enojo. Pero quiero decirles una cosa, la Biblia dice, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo el versículo claramente es que cuidemos que nuestro enojo nunca se salga fuera de control. Cuando el enojo se sale fuera de control, hacemos destrozos. Hacemos cosas vergonzosas por el enojo. El enojo fuera de control es pecado y nos va a esclavizar, y no debemos permitir que nos controle más el enojo, nunca más. Si estás en Cristo y has sido libre por Cristo, entonces es tu responsabilidad cuidar que el enojo no te vuelva a esclavizar en tu vida. Fíjense bien, el enojo destruye toda comunicación, toda relación. El enojo arruina todo gozo que pudieras experimentar dentro de la relación, ya sea familiar o de la relación de amigos. Tenemos que tener cuidado con el enojo. El enojo fuera de control nos va a llevar a cometer acciones terribles y que muchas veces uno se arrepienten después, pero ya no pueden cambiar las consecuencias. Te repito, la escritura dice, Gálatas, dijimos 5:1, estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no volvamos al yugo de esclavitud que teníamos antes. Pero ese estar firmes, no se te olvide, es tu responsabilidad mantener tu libertad, si la tienes. Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos. Déjame nada más rápidamente ministrarte. Si esta tarde tú eres un joven honesto que reconoce que en su vida no hay libertad en Cristo Jesús todavía, porque no le has entregado tu vida al Señor, pero hoy quieres hacerlo, yo te invitaría, ponte de pie. Yo quisiera guiarte con una oración y que tú recibas en esta tarde la libertad en Cristo Jesús verdaderamente como tú la necesitas. Si tú eres un joven que no ha recibido esa libertad por ti, si es que estás aquí, eres alguien que no ha recibido esa libertad. Gracias. Yo sé que hay varios jóvenes aquí que necesitan hacer este compromiso con el Señor, un compromiso genuino en su vida. Muy bien, voy a pedir cierren sus ojos, tú que te pusiste de pie, y hagas esta oración en tu interior y tú le digas al Señor Jesús, ahí con tus ojos cerrados: Señor Jesús, esta tarde yo quiero entregar mi vida a tus pies. Yo quiero que tú tomes mi vida y traigas esa libertad que yo necesito, Señor. Esa libertad que solamente tú puedes traer, como dice tu palabra, la libertad con la que tú nos has hecho libres. Señor, yo te reconozco en esta tarde como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que soy un hombre pecador, una joven o un joven pecador, y te pido perdón por todos mis pecados. Pero Señor, ven a mi vida.
entra a mi interior y permite establecer una relación personal contigo a partir de hoy. Dame esa libertad que yo tanto necesito. Dame esa libertad, Señor, que solamente tú pudiste traer en la cruz del Calvario al derramar tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Dile ahora, gracias, porque yo recibo de esa libertad en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y así como estás, si alguien de ustedes jóvenes, dentro de lo que hablamos, sigues atado a una cadena, sigues atado a alguna área de estas que mencionamos, el temor, el pasado, el pecado, vicios, el enojo, con esa honestidad que estos jóvenes se levantaron, ahora yo te digo, ponte de pie y déjame orar por esas áreas de tu vida. Si tú eres alguien que reconoce que alguna área en su vida está atado, póngase de pie y déjeme orar por usted en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias. Cualquiera que sea, sé honesto, cualquiera que sea, hazlo para Dios, no para nadie más. Sé honesto con Él, porque Él esta tarde quiere traer libertad a tu vida. No solo que confieses y grites una libertad de labios, sino que realmente experimentes una libertad en tu propia vida. Levanta tus manos ahí en tu lugar y ora conmigo. Señor Jesús, cualquiera que sea la atadura de cada uno de estos jóvenes que se han puesto de pie, que tú la conoces, que tú sabes cualquiera que sea el pecado que todavía le ata, el pecado que todavía le esclaviza en algunas áreas de su vida, Señor, lo que sea, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que vengas a su vida y le des la victoria y que él pueda tener la convicción de tener la capacidad de decir no al pecado, de decir no al pasado, de no cargar con heridas, de no cargar con amarguras, de no cargar con resentimientos del pasado. Señor, que tú des esa capacidad para que en esta tarde ellos, por la responsabilidad de su corazón, puedan comprometerse contigo y decir no a esas áreas de su vida, cualquiera que sea, Señor. Si hay aún vicios que atan en la vida de alguno de estos jóvenes, Padre, en el nombre de Jesús, derrama de la fuerza y del poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que ellos experimenten esa libertad. Si hay temor, miedos, pánico que todavía invade sus vidas, rompe esas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús, y trae la capacitación para sus vidas, y que ellos puedan saber que contigo, Señor, pueden decir no a esas cadenas de hoy en adelante en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?